Buenas tardes, hermanos, estudiantes de la Escuela de Obrero. Bienvenidos al estudio de la regla número 2. ¿Cómo estudiar la Biblia? Regla número 2. Esta regla dice así. La Biblia está escrita a 3 grupos de personas: a judíos, a gentiles y la Iglesia de Dios. Esta regla es tan importante como la regla número 1, que tiene que ver con el contexto. Por favor, busquen sus Biblias. Si no se lo sabe de memoria, pero si se lo sabe, le invito a recordar lo que dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto debemos recordarlo antes de iniciar el estudio de esta regla, porque toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es útil para nuestra enseñanza. Pero quiero aclarar, no todos los versículos, pasajes, libros de la Biblia tienen mensajes que usted lo debe aplicar en su vida, porque parte de lo que se ha escrito para judíos, parte de lo que se ha escrito para gentiles, y parte de lo que se ha escrito para la Iglesia de Dios. Antes de avanzar, y como se enseña durante el tiempo del discipulado, debemos recordar quién es iglesia o quiénes son la iglesia. La iglesia son todos los que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Los cristianos somos la iglesia. Entonces, los judíos sabemos que son descendientes de Abraham, Isaac, de Jacob, ¿verdad? La tribu de Judá, Benjamín, ellos son los judíos. ¿Y quiénes son los gentiles? Bueno, desde el punto de vista de un judío, en el contexto bíblico, un gentil sencillamente es aquel que no es judío. Sin embargo, cuando un judío recibe a Jesús como su Salvador y un gentil cree también en Jesús, a partir de ese momento empieza a ser iglesia de Dios. Romanos 15:4. Busquen sus Biblias. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas que se han escrito, toda la palabra de Dios se ha escrito para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento espiritual. De paso, es el único libro, el único alimento que tenemos para nuestro espíritu, para nuestro crecimiento. El único alimento es la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tanto los buenos ejemplos que vamos a encontrar en toda la Biblia como los malos ejemplos nos sirven para nuestra enseñanza. Ejemplos a seguir y ejemplos para no seguir. Toda la Biblia nos es útil. Sin embargo, recuerde lo que le dije al principio, no toda está escrita para nosotros, para que sea aplicada a nuestras vidas. Voy a ilustrárselo de esta manera. Vamos a suponer que eres invitado a un congreso. Recibes esa invitación a tu nombre y estás muy contento porque vas a ir y se lo compartes a una amistad. Cuando se lo muestras a esta amistad, a la amistad le interesa también este congreso, se emociona y dice que va a participar. Pues sabemos que esto no es posible porque esa persona no fue invitada. La invitación es para ti. Sin embargo, tu amistad, al ver tu invitación, se entera de que existe el congreso, puede aprender acerca de este tipo de actividades
pero no es para ella. Esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Al nivel de la Biblia, un buen ejemplo pueden ser todas estas leyes que encontramos en el Antiguo Testamento, que son para que los judíos las sigan. No vaya a ser que leas algo, puede ser del libro de Génesis, Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio o de Números, te encuentres con mandatos que fueron escritos para los judíos en el Antiguo Testamento y pienses por una mala interpretación de la Biblia, por sacar fuera de contexto el pasaje y no aplicar esta regla de estudio bíblico y empieces a hacerlo tú, como por ejemplo se te ocurre que debes sacrificar corderos, que debes levantar un sacrificio para el perdón de tus pecados. Entonces empiezas a comprar corderos y levantas un altar, y cada fin de semana, en vez de participar del culto dominical, practicas un sacrificio animal para el perdón de tus pecados. Cuando realmente nosotros, que somos iglesia, sabemos que somos salvos por la gracia, por el perdón de los pecados a través de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo el Cordero perfecto y haciendo el último sacrificio, Él llevando los pecados por nosotros y nosotros creyendo por fe en Jesús como nuestro Salvador. Así tenemos perdón de nuestros pecados. Hablemos del peligro de no seguir esta regla. Le invito a que busquen su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4. Primera de Timoteo 4, del 1 al 4, dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Bien, ¿ha leído usted un pasaje donde nos dice claramente que el Espíritu Santo nos revela que en los últimos tiempos algunos, habiendo conocido la verdad de la palabra de Dios, se apartarán y además van a seguir otro tipo de enseñanzas? Enseñanzas cuya fuente es los demonios, enseñanzas de demonios. Dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, por personas que tienen su corazón endurecido hacia la palabra de Dios. Y presta atención, las siguientes enseñanzas, si usted identifica alguna religión o alguna secta que enseñe lo que voy a mencionar a continuación, y sabrá usted que esa enseñanza es proveniente de demonios. Dice así: prohibirán casarse. ¿Le suena alguna iglesia, alguna religión que prohíban casarse, ya sea a sus miembros o a sus líderes? Dice: mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. ¿Recuerdas alguna iglesia que en alguna época del año prohíban algunos alimentos, o que de manera general hay alimentos que los que participan en ese culto, en esas religiones o en esas sectas, alimentos que no pueden comer? Pues bien, estas doctrinas vienen de demonios, estas enseñanzas vienen directamente de demonios. No te olvides que esta es una guerra espiritual. Pues bien, algunos creen, algunos piensan, algunos tienen la idea de que los adventistas son evangélicos. Pues no lo son. No son evangélicos,
son una secta y sus doctrinas son antibíblicas, prácticamente anticristianas. Por ejemplo, ellos piensan que para tener una relación con Dios hay que hacer algunas obras, como por ejemplo, guardan el sábado. Ellos se conocen como una secta judaísta, sabatista, y sabemos que los adventistas no trabajan los sábados. Y además enseñan de que no se puede comer puerco. Como observas, estas enseñanzas, en primer lugar, la de seguir el Sabbat no es para nosotros, la iglesia de Dios, es para los judíos. Nosotros somos iglesias de Dios, y te das cuenta que no están aplicando la enseñanza de la regla número 2, sino que quieren aplicar de manera general todo lo que encuentran acerca de las leyes judaístas para aplicarlas entonces a su propia secta, a su propia religión y a su conveniencia. También mandan abstenerse de comer algunos alimentos que la Biblia indica que esa enseñanza viene de doctrinas de demonios. Si bien sabemos que Dios santificó el día de reposo, también dio un día de descanso, debemos tomar en cuenta que la obra redentora de Jesús en la cruz, las buenas nuevas de Jesús, la salvación, viene por fe, no viene por cumplir las obras que están enumeradas o enlistadas en la ley de los judíos. Un pasaje muy sencillo para entender esto. Les vamos a leer 2 versículos al respecto. Efesios 2, 8, 9. En Efesios 2, 8, 9 tenemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un pasaje muy conocido cuando estamos estudiando durante el tiempo del discipulado acerca de la seguridad de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Gálatas, una carta directamente escrita por la contaminación que había en la iglesia de judaístas que trataron de convencer a la iglesia de seguir las obras de la ley judía, donde Pablo les aclara: ya Cristo cumplió toda la ley, pagó por nosotros. Y dice Gálatas 2:16, búsquese en su Biblia Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, está claro, ¿verdad? El hombre no es justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvo, nadie tiene redención ni perdón de sus pecados, porque es imposible cumplir toda la ley de Dios. Por lo tanto, somos salvos por la fe en Jesucristo. Para un cristiano que escudriña las Escrituras, no es difícil poder entender de que esta doctrina que tienen los adventistas es falsa y es un error de interpretación, un error de no aplicar las reglas de estudio bíblico para conocer el contexto y saber a quién está escrito este texto. Sin embargo, hay muchos cristianos que también se equivocan en las Escrituras, a pesar de que son cristianos sinceros y con deseo de seguir a Jesucristo conforme a su palabra. Hay pasajes que toman para sí sin tomar en cuenta de que este pasaje no tiene que ver con la iglesia. Le voy a pedir que busquen sus Biblias Mateo 24. Es un pasaje un tanto largo, es un pasaje que habla, que por lo menos los titulares del pasaje dicen: Jesús predice la destrucción del templo, señales antes del fin. Habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. En este capítulo se habla acerca de
algunos eventos que ocurrirán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tribulación, la gran tribulación, destrucción del templo, el rapto, etc. Pues bien, algunos creyentes toman este pasaje para sí mismos. Y nosotros somos iglesia, recuerden. Y este pasaje Jesús se lo está diciendo a los judíos que están con él. Y en este momento no existía la iglesia. Así que Jesús no se refería a la iglesia. Se refería a que después que la iglesia fuese raptada, los judíos, ellos iban a estar pasando por la tribulación y la gran tribulación. Otro pasaje en el que muchos cristianos interpretan equivocadamente el significado de lo que las escrituras nos están diciendo por no comprender a quién Jesús les está hablando, y es el pasaje del joven rico. Esto lo puede encontrar en Mateo capítulo 19 del versículo 16 al 21. Vamos a leer Mateo 19 del 16 al 21. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas maestro bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Muchos creyentes no toman en cuenta que Jesús, para empezar, está hablando con un judío. Jesús le está diciendo que debe guardar los mandamientos. Antes que todo, sabemos que es imposible guardar todos los mandamientos, y no necesitamos guardar los mandamientos para ser salvos, porque sabemos que la salvación es por la gracia, por la fe en Jesucristo. Sin embargo, sí podemos ver que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor le está diciendo a este joven rico, primero, algo que es imposible para cumplirse, que es toda la ley. Porque a pesar de que el joven rico dice que él cumple todos estos mandamientos desde chico, el joven rico no está aceptando sus pecados. Y el joven rico no acepta que en su corazón tiene más que a Dios. Si el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se le enseña a todo judío amar a Jehová Dios sobre todas las cosas, este joven rico puede ver en este momento que cuando Jesús le dice: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, entiende que realmente su corazón está en las muchas posesiones que él tiene. Él al final no sigue a Jesús, él se regresa triste. Pero claro, el problema no es el dinero que él tenga o no tenga, el problema es dónde está su corazón. Entonces, tenemos varias corrientes que siguen a algunos cristianos. Por ejemplo, aquellos cristianos que dicen que es imposible para un rico entrar en el reino de Dios. No, realmente no tiene nada que ver con el dinero. Realmente el problema es dónde esa persona rica tiene su corazón. Obviamente nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros para que entonces Cristo viva en nosotros, Cristo reine en nosotros.
y que nosotros podamos andar en el Espíritu. La ley no es para nosotros, la ley es para los judíos, y este joven rico es judío. Otra interpretación errónea que encontramos en un pasaje que fue escrito para judíos y que la iglesia de Cristo muchas veces adopta es el que encontramos en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Este pasaje dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy bien, muchos cristianos en diversos países piensan que si siguen las instrucciones que están en este pasaje, entonces Dios va a bendecir y va a salvar de una manera masiva a todo un país, a su país. Por ejemplo, que nos reunamos, pueden ser hasta unas 50, 100, la cantidad que sea necesaria de iglesias, nos reunamos, nos humilláramos, invocáramos el nombre del Señor, buscáramos sus rostros, nuestras iglesias dejáramos nuestros malos caminos, Él sanará nuestra tierra. ¿De acuerdo? Si vemos el contexto de este pasaje, Dios le está escribiendo, le está hablando al pueblo judío, a la nación judía. No está hablando con la iglesia de Dios, no está hablando con los gentiles. Sin embargo, muchos piensan eso, que el Señor va a traer salvación masiva a todo un país. Otra mala interpretación que encontramos de una situación que se presenta como señal para los judíos es adoptado por las iglesias pentecostales. Me refiero a los eventos del capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando la iglesia en ese momento que estaba conformada por judíos, la iglesia primitiva, que era la iglesia de Jerusalén, que eran los seguidores directos de Jesús, reciben el Espíritu Santo y en este momento hablan en lenguas. Las iglesias pentecostales han interpretado esto como que cuando se recibe a Jesús como su Salvador o reciben el Espíritu Santo, entonces también nosotros los creyentes, la iglesia de Dios, también hablamos en lengua. Pues tienen que conocer que esto fue un evento que ocurrió para los judíos, ya que en las Escrituras puede usted consultar en 1 Corintios 1:22 y en 1 Corintios 14:22, habla de que los judíos piden señales. Nosotros, quienes no somos judíos o la iglesia de Dios, nosotros creemos por fe, no necesitamos señales para creer. Sin embargo, esta manifestación acerca del hablar en lenguas la permite Dios para que los judíos que estaban reunidos en Jerusalén de diversas naciones creyeran también en Jesucristo. Además, no era una jerigonza o no era un momento confuso de tal manera que las personas no pudieran entender lo que se estaba enseñando. Al contrario, cada uno pudo entender la enseñanza de los apóstoles en su propio idioma. Ya, voy a terminar. Viene la conclusión. No, yo lo corto acá. Para terminar, a manera de conclusión, tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos la Biblia y aplicar no solamente la regla número 1 sobre el contexto, sino esta regla número 2 que tiene que ver para quién está escrito el pasaje. Recuerde, pues está escrito para un judío, para gentil o para la iglesia de Dios. Entonces, hazte las siguientes preguntas cuando estás estudiando la Biblia. ¿Quién está hablando en el pasaje que estoy leyendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿De quién se está hablando?
las palabras, el lenguaje que están usando. ¿Con qué propósito y con qué circunstancias fue dicho lo que usted encuentra en el texto? ¿Cuándo se escribió este texto? ¿Dónde se escribió? Y por último, y no menos importante, ¿cuál es el contexto de ese texto? Tal vez no son de las reglas que nosotros hemos aplicado muy frecuentemente cuando estamos estudiando la Biblia, pero a partir de ahora deberá hacerlo, porque de esa manera usted se va a salvar de cometer muchos errores. Errores tales que han causado de que por una mala interpretación de la Biblia se han creado, han nacido sectas, herejías y religiones. Y sobre este tema vamos a profundizar mucho más en otra materia dentro de esta misma escuela de obreros. Hermano, Dios te bendiga y será hasta la próxima.